mucho gusto a todos los que en este momento están conectados en este Congreso Interamericano de Latinoamérica sobre obesidad y sobrepeso. La verdad agradezco mucho principalmente al doctor Víctor por haberme invitado a participar en este Congreso, que para mí es muy importante. Hablar temas médicos está enfocado hacia el área médica y considero yo que es muy importante hablar también sobre la parte económica que influye el gremio o el sector médico. Creo que son temas que nos hace falta tocar y a nivel país o a nivel de Secretaría de Salud es muy importante también que los médicos sepamos qué gran impacto tiene hablar sobre la economía en el sector salud. Y bueno, me dio el espacio para hacer una pequeña mención sobre mi libro que acabo de publicar hace un año. Mi libro se llama Medicina es Negocio. Y pues bueno, nada más para que me conozcan y presentarme un poco, soy la doctora Ana García. Estudié en la licenciatura de Medicina de Médico Cirujano Partero en el Politécnico. Actualmente estoy en el Hospital General de México en el área de epidemiología, pero también he tomado cursos o estoy capacitada en cuestión de derecho en la Comisión de Derechos Humanos, en temas de salud pública por parte de la OMS y de la OPS a nivel de Latinoamérica. Entonces, estos temas principalmente surgió a través de COVID, o este interés que yo tuve a hablar o de asociar la salud con la economía, surgió a través de COVID. Como vimos, todos de un nivel a otro nos pegó, a nivel nacional nos pegó, a nivel individual o en cuestión de la economía familiar o individual nos pegó. Es decir, una de las grandes lecciones y de las cosas positivas que podemos rescatar a través de la pandemia de COVID fue que no estamos preparados para estas pandemias, no estamos preparados a nivel de salud o del sistema de salud, a nivel de la educación poblacional y también a nivel del gremio médico. Los médicos nos falta mucho, especialistas nos falta, pero también nos falta médicos que atiendan la medicina preventiva. El modelo de formación del médico es la medicina correctiva, pero ahorita nos está sobrepasando la capacidad que tenemos de contener el problema de salud, que ya estamos cayendo y siento yo dando patadas de ahogado a nivel de la medicina correctiva. Es decir, hay tantos enfermos, pocas carencias, tantos enfermos, muchas carencias, que esto está sobrepasando nuestro nivel, tanto de médicos, hospitales, medicamentos, y obviamente esto también repercute en el aspecto económico. El libro lo pueden encontrar para aquellos que quieran abundar más de estos temas que vamos a platicar en las librerías Gandhi, El Sótano, Mercado Libre, también en Amazon, en Estados Unidos, o aquí en Amazon México. Ha estado también publicado en librerías como en Reino Unido como el Bookshop. Y pues bueno, uno de los capítulos en los cuales yo inicio con este libro, como comenté, es acerca del COVID, pero no desde un aspecto clínico médico, sino de un aspecto médico, social y económico. Entonces, como vemos y sabemos, lo vivimos, los números de casos actualmente de COVID, hasta ahorita, es la gráfica más reciente, es de 7.070.352 casos acumulados. De estos tenemos alrededor de 329.898 defunciones. El pico más alto que hemos tenido ha sido el 19 de enero del 22. COVID nos enseñó muchísimo, pero una de las cosas que más me llama la atención es que poco énfasis se hizo en la educación
poblacional. Dimos medidas preventivas, dimos las personas que fueron vulnerables, dimos las indicaciones de cómo disminuir la gravedad de la enfermedad a través de la vacuna, pero creo que faltó esta motivación a la gente para aquellas personas en las cuales estuvieron, por ejemplo, como factores de riesgo, obesidad, hipertensión o pacientes con diabetes. Se les hizo muy poca invitación para que se controlaran, para que con esta crisis que tuvimos fuera un incentivo para que cuiden a su médico y puedan revertir su estado actual. Entonces, se hizo campañas, por ejemplo, el de quédate en tu casa, especialmente a la población vulnerable, a los diabéticos, hipertensos, a los que tienen obesidad mórbida, insuficiencia renal y enfermedades cardíacas o respiratorias. Como vimos, y muchas personas no me dejarán mentir, durante la pandemia hubo un incremento muy agudo de personas con sobrepeso y obesidad. Entonces, si se dan cuenta, y eso es obviamente secundario al estrés, secundario a la baja actividad que hubo y secundario al sedentarismo enorme que ocurrió al momento de estar en nuestras casas. Las actividades día a día o cotidianas de las personas cambiaron de forma muy, muy abrupta. Entonces, es esperado que actualmente la obesidad sea mayor. Por lo tanto, si viene otra pandemia, imagínense, si viene otra pandemia de COVID o de cualquier otro virus que afecte también a este grupo vulnerable, si tuvimos defunciones, ahorita vamos a tener todavía más si esas personas no se controlan. Como sabemos, la obesidad, si seguimos el estado natural de la enfermedad, va a culminar, o es muy probable que culmine a diabetes, y eso aumenta las complicaciones en, por ejemplo, problemas renales, problemas del corazón, etc. Entonces, si nos enfocamos al punto de las defunciones, en esta gráfica me gusta mucho porque ilustra que alrededor del 92.5% de la población, la defunción ha sido por temas relacionados de salud. Casi la mayoría, puede decir 9 de 10 mexicanos fallece por temas de salud. Solo el 7.5% tiene alguna causa de muerte como accidentales y violentas. Entonces, con mayor razón, de estas defunciones por problemas o relacionados de salud, aquí lo vamos a desglosar que el 20.7% son enfermedades relacionadas con el corazón. Y como sabemos, entre más personas sean obesas, aumenta el riesgo o el pronóstico de que tenga enfermedades del corazón es mayor. Si ahorita, post-COVID, hay incremento de personas con obesidad, este porcentaje o las causas de muerte por enfermedad del corazón, principalmente secundarias a obesidad, también va a aumentar. Puedo decir triplicar o duplicar, pero va a aumentar de una forma muy significativa. Solo el 15.9% han tenido las causas de defunción por COVID, el 14.6% de diabetes, y de ahí hay una reducción un poco significativa en tumores malignos, influenza y neumonía. 14.6%, la tercera causa, diabetes. Y eso, recuerden, no es algo garantizado. Obesidad no me garantiza que me vaya a dar diabetes, ni viceversa. Pero sí es dos factores potenciales para este rubro. Entonces, haciendo números, podemos decir que para una persona es 21 veces más barato cambiar de hábitos que tratar una diabetes complicada. Y aquí les pongo un ejemplo, a mi punto de vista, sencillo. Una persona que es prediabética, con obesidad, de 45 años, que cambie sus hábitos a tiempo, va a costar
En números, alrededor de 92,860 pesos cambiar su estilo de vida, ahorrarse los medicamentos, ahorrarse las consultas, ahorrarse los procedimientos, ahorrarse las hospitalizaciones, etc. Versus, o de la otra parte, una persona prediabética obesa de 45 años, la misma condición, que no cambie sus hábitos a tiempo, va a tener complicaciones, osteoartritis, diabetes, neuropatía, cirugía de ojo, y este monto puede ascender hasta 1.979.054. Imagínense, somos un país que aquí es donde me pongo a pensar. Es muy común el dicho de primero la salud o sin la salud no tenemos nada. Pero si se dan cuenta, la salud es lo último en el cual invertimos y es lo último en el cual atendemos. Muchas veces acudimos al médico cuando ya tenemos el problema o el problema ya se agudizó, porque aún sabiéndolo, lo dejamos pasar y no lo atendemos a tiempo, o la atención no es la adecuada y la adecuada en cuestión de la individualización, o la atención no la existe. Es decir, no hay hospitales o centros de salud capacitados para atender esa necesidad de salud. Entonces, en la siguiente gráfica, y esto es una gráfica con los datos del Coneval, si pueden observar, en la parte de abajo donde dice carencias sociales, hay un pequeño rubro en donde dice acceso a los servicios de salud, y hay una comparativa en los años anteriores y hasta el año más reciente, que es el 2020, teniendo un aumento un poco significativo. Incluso puedo decir casi lo duplicamos al 2017 con el 28.2. ¿Qué quiere decir? Que las personas han tenido más acceso a los servicios de salud, por lo menos en el año 2020. Eso con las medidas y las políticas médicas las políticas públicas médicas que se han establecido. ¿Por qué? Si todos recordamos en nuestras lecciones de primaria, pues el artículo 4 constitucional nos tiene, está dicho que todo mexicano tiene el derecho a recibir la atención médica de forma gratuita, cosa que en años recientes no se cumplía con este rubro. La mayoría de los ciudadanos, bien sabemos, que están asociados al IMSS, todos tienen el seguro social, pero eso no quiere decir que todos los mexicanos tengan este servicio. Fue ahí cuando se implementó recientemente el servicio de la gratuidad, y con eso se justificó que el mexicano ya es libre y se está garantizando el derecho a la salud. Pero ¿a qué costo y de qué calidad? Eso es lo que, a mi punto de vista, hay que valorar más. Al ver o al tener una sobredemanda en cuestión de la necesidad de los mexicanos de ser atendido, principalmente de estas enfermedades, diabetes, obesidad e hipertensión, que hasta parece letanía decirlo, diabetes, obesidad e hipertensión, pero son enfermedades que son crónicas. Vamos a tener que vivir con ellas lo que vivamos, porque nada está garantizado, pero sí estamos hablando de años. Entonces, mantenerse, y digo mantenerse porque es el gasto del día a día de las personas el comprar los medicamentos. Si estamos hablando en etapas tempranas, si estamos hablando en etapas ya avanzadas, hablando especialmente de la diabetes, vamos a requerir hemodiálisis. Si todavía alcanzamos a revertir la enfermedad y no llegamos a, como dijimos, la cirugía de ojo o incluso la amputación, en donde eso nos va a limitar más nuestra actividad económica. Es decir, el tener este problema nos va a hacer cada vez menos activos en casa. Va a ser más difícil conseguir un trabajo
que podamos desarrollar nuestras habilidades. Y es ahí donde sí o no se le hace una invitación, diría yo de cierta forma, en un aspecto mínimo, a las empresas a darles un incentivo de aquellas que contratan personas con alguna discapacidad, ya sea visual, ya sea motriz. Pero realmente son muy pocas empresas. La mayoría los hemos visto, si los que viven en la Ciudad de México, en el metro están haciendo alguna actividad para solventar su gasto cotidiano, ¿no? Pero son personas que no pueden tener, o no pueden generar un sueldo de forma continua y de forma formal. Entonces, es decir, son enfermedades que a la larga nos van a limitar en el aspecto económico y a nivel económico individual nos va a generar un gasto que impacta el día a día de las personas. Y es ahí en donde en otro de los capítulos del libro hablo sobre la solución que se dio a esta gran demanda en temas de salud, que son los consultorios anexos a farmacias. De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, o sea, la COFEPRIS, en el 2010 existían alrededor de 4.370 consultorios económicos en todo México. Ahora, bueno, para la fecha del 2017, la cifra incrementó a más de 13.000 y para el 2020 fueron registrados más de 15.000 establecimientos. Entonces, es un modelo de negocio que al ver la necesidad, la primera necesidad del ser humano, que es atender la salud, y al ver la saturación que hay en los servicios de salud, es obviamente que le tienen que dar una solución de forma rápida a este gran problema. Pero el que sea rápido no quiere decir que sea de calidad o que sea el adecuado. Porque aquí hay un choque ahora por parte del gremio médico. Del gremio médico, y aparece otro personaje llamado farmacéuticas o laboratorio. Lo vamos a platicar más adelante. Pero si se dan cuenta, del 2010 al 2020 triplicó el número de estos consultorios. Es decir, es un modelo que te garantiza venta sí o sí, porque siempre va a haber enfermos y ese enfermo es seguro que vaya a comprar algún medicamento. Entonces, aquí siempre digo que al ver esta sobredemanda de pacientes, que en el libro siempre cuestiono esta palabra, pacientes, enfermos o clientes. En la consulta he mencionado a veces a los pacientes de forma intencionada como clientes y les he preguntado el cómo se sienten y me comentan que se sienten como objetos, porque cliente es aquel que compra algo o en su mayoría. Pero también cliente es una persona que solicita un servicio y cuando una persona va al médico está solicitando un servicio. Pero otra cosa que me llamó mucho la atención es que eso también, el ser paciente o cliente, va en función a qué tanto paga por su consulta del médico. Es decir, si yo pago más en estos hospitales particulares, me vuelvo cliente porque empiezo a exigir resultados o empiezo a exigir que me resuelvan mi problema de salud. Pero si yo acudo a estos consultorios anexos a farmacia, en ese momento yo me vuelvo paciente, porque es algo barato, es algo no de calidad y es algo que sí me va a solucionar mi problema de salud, pero a lo mejor de forma superficial, dependiendo del motivo del cual yo acuda a la consulta. Entonces aquí hay una disputa y una controversia y un choque social y cultural entre ser paciente o ser cliente. ¿Tengo derecho porque pago o no tengo derecho porque pago? Pero últimamente, y se ha vuelto muy viral en cuestión del internet y estos memes, en el que hay un cierto despertar de la sociedad y ya empieza a exigir en el sector
público la calidad de la atención. Y al no tener el sector público esta capacidad para brindar una buena calidad en el servicio médico, empieza el enojo, empieza la frustración y la agresión, incluso hasta ha habido golpes ante los médicos, porque los médicos somos las primeras personas o las personas que damos la cara. Entonces, al ver que este es un buen modelo de negocio, pues obviamente solo la COFEPRIS ha registrado 15,000, pero existen muchísimos más consultorios que a veces uno como médico quiere, al momento de egresar, empezar a trabajar de lo que estudiamos durante 6 o 7 años. Pero no es así de fácil, no es nada más colocar un espacio, unas sillas y todo mi equipo básico para poder brindar una consulta. Hay reglamentos por parte de la COFEPRIS que nos indica cómo hacer las cosas. Pero creo que todos hemos acudido a este servicio y pocos hemos prestado atención en si cumplen en verdad con estos requisitos que la COFEPRIS pide, ¿no? Si vamos a pedir un consultorio, que los consultorios y las instancias estén separadas, por ejemplo, que el responsable sanitario, que cada consultorio y farmacia deba contar con su respectivo responsable sanitario, que en este rubro, por lo regular, se pide que sea un farmacéutico o un químico, biólogo farmacéutico, que los documentos que están exhibidos correspondan al médico en turno que te está atendiendo y que se lleve un registro de los pacientes, es decir, un expediente clínico. Si se dan cuenta, son requisitos muy meticulosos que la COFEPRIS pide y estoy segura que 5 de cada 10 consultorios que veamos en la esquina no cumplen con esto. Simplemente están vendiendo por vender. Y el médico a veces está en un área de trabajo en el cual no sabe que debe existir estos requisitos. Entonces es ahí donde vienen los problemas. Porque, pues bueno, al momento de surtir las recetas, también debe de haber una forma de receta, indicaciones precisas, que mismo como médico no las sabemos o no nos las enseñan cuando egresamos de la carrera. Entonces, es decir, sí atendemos nuestro problema de salud, pero ¿a quién en verdad acudimos para resolver nuestro problema? O de plano solo lo resolvemos porque ahorita me duele la panza y quiero que me dé una pastilla. Que vamos a hablar un tema más adelante, porque se viene una ola y un cambio social muy interesante de este nivel que hay que enseñar, bueno, quizá no enseñar, pero sí reflexionar, y sobre todo aquellas personas que en este momento están estudiando la carrera o incluso piensan estudiar la carrera de medicina. Entonces, si estamos hablando de un modelo de negocio, estamos hablando principalmente de necesidad y expectativa. Todo negocio debe de cumplir, o por lo regular, el objetivo es cumplir con la necesidad y la expectativa. En cuestión de salud, ejemplo, el sistema público cumple la necesidad, pero le falta en cuestión de la expectativa, cosa que pasa en el servicio privado. En el servicio privado se cubre la necesidad y se cubre la expectativa, pero obviamente el servicio privado no es para todos los mexicanos estamos hablando a nivel económico. Considero yo que todos los que estamos aquí escuchando esta charla, si nos dicen o nos dan la opción de ir a un hospital público o un hospital de gobierno, la mayoría, si no es que todos, decidiríamos ir a un hospital público por la calidad, la atención y porque están cumpliendo o cubriendo nuestras necesidades. Ejemplo, si yo voy por un dolor de panza, en los 2 hospitales o en los 2 sectores me van a quitar ese dolor de panza, pero la atención desde la infraestructura, la atención desde la secretaria o la trabajadora social
la atención desde la enfermera que me toma los signos vitales, la atención desde que me hacen o me abren un expediente clínico y la atención del tiempo que el médico me dedica a revisarme, a explorarme, a preguntarme cosas, considero que ahí el sector público sobrepasa mucho por el sector, el sector privado sobrepasa mucho sobre el sector público. Y hablando de necesidad y expectativa, en el libro hago mención, por ejemplo, de la pirámide de Maslow, que muchos saben que Maslow era una persona que sugirió esta pirámide de necesidad del ser humano, en donde la base más inferior o la base de la pirámide está la salud. Pero no es lo mismo cumplir al mínimo con esta necesidad que la forma en la que cumplamos esta necesidad. Pongo arriba el ejemplo de dos coches. Tengo necesidad de moverme, los dos cumplen esa necesidad de moverme, pero obviamente el coche rojo cumple más con la expectativa para yo poderme trasladar. Entonces, actualmente se tiene en visto que estos consultorios anexos a farmacia, que sí cumplen la necesidad de quitar dolores o quitar fiebre o quitar tu problema de salud en temas de rapidez, pero ya está en vista este gobierno, y no es por hablar de política, no es mi objetivo hablar de política, pero ya es tanto la alarma o es tanto el problema que se está saliendo en las manos que incluso ya se piensa quitar estos consultorios a farmacia. Pero, ¿cuál es la opción? ¿O cuál es la otra alternativa que nosotros podamos tomar? Porque al final de cuentas, cada consultorio a farmacia, si lo vemos desde otra perspectiva, es como si fuera un pequeño centro de salud. Imagínense que cada consultorio de farmacia sea un centro de salud. Creo que todos acudiríamos a ese centro de salud por si en dado caso yo necesito de alguna especialidad, puedan derivarme de forma más rápida. Es decir, mi atención estaría más completa y no solo se quedaría en el primer nivel. Los consultorios anexos a farmacia solo cubren el primer nivel y cubren entre comillas porque hay muchos intereses de por medio. Bueno, aquí en esta gráfica pongo defunciones en casas recurrentes. Y esta gráfica es una pequeña introducción de lo que vamos a hablar en la siguiente charla, porque me es muy interesante cómo las defunciones en el sitio de ocurrencia en su mayoría han sido en el hogar. Alrededor de 530,131 han fallecido en el hogar, y estos son datos actuales del 2021. Seguido de instituciones como el IMSS, la Secretaría de Salud, Unidad Médica Privada, ISSSTE, etc. ¿Y por qué la gente se está muriendo o decide morir en su casa? Bueno, ahorita hay un sesgo enorme, que fue lo del COVID, pero me llamó mucho la atención también que a pesar de que esta persona que tenía problemas respiratorios le daba miedo ir a los hospitales, porque literal me decían, doctora, si voy no voy a salir. Entonces, más que una solución o esperanza, por decirlo así, era un rechazo, que preferían quedarse en la casa con los suyos y esperar o solucionar su problema con base a lo que veían en internet, con base a lo que el médico le podría decir a través de una llamada, etcétera. Porque hubo muchos médicos del sector privado que tampoco quisieron atender el problema de salud de los pacientes. Entonces, esto también, desde mi punto de vista, significa que falta mucha educación para el gremio médico, falta mucha educación para la parte social,
y falta mucha organización, saber a dónde ir, saber cuándo ir y saber desde nuestra parte cómo brindar esa atención, porque a veces los que estamos en un hospital, a veces solo hacemos las cosas porque así se tienen que hacer en ese sistema del hospital. Y al final de cuentas no podemos resolver el problema de salud o incluso nosotros mismos lo agravamos. En la siguiente gráfica está muy interesante, de forma reflexiva nada más. Les pongo que todo lo que ingresa en la parte económica del país siempre se va a dividir y dentro de esa división va a ir un rubro en el tema de salud. De todo ese rubro que se va a servicios de salud, podemos observar que en el 2019 el 27.7% fueron destinados a hospitales y el 23.1% fueron a servicios conexos y el 23.8% fueron a consultorios médicos. Actualmente en el 2020 ha incrementado un poco estos números con el 29% a hospitales, el 22% a consultorios médicos y el 22.9% de los servicios conexos. Es decir, si hay un aumento en temas de crear más hospitales, pero yo creo que aquí también debería de brindar un pequeño rubro a la educación, a promover, a la medicina preventiva. Como les decía al principio de la charla, nos estamos enfocando mucho al tema de medicina correctiva. Sí, hay diabéticos. Sí, hay personas con obesidad. Sí, hay personas hipertensas. Pero lo más valioso es lo que yo puedo rescatar. Y lo que yo puedo rescatar es cómo lo puedo prevenir. La mayoría de los pacientes de los mexicanos, la mayoría de los mexicanos tenemos predisposición diabética por el simple hecho de ser mexicanos. Es decir, tenemos una carga genética. Entonces, por más de que yo quiera hacer hospitales, si no limito este problema a mi punto de vista de cascada, puedo tener 5 hospitales y los 5 van a estar con el mismo problema y los 5 se me van a saturar. Y eso va a hacer que contrate más médicos, que contrate más enfermeras, que contrate más insumo en cuestión de tecnología, insumo de medicamentos, y va a ser cada vez más. Considero que también parte de la solución es precisamente hacer este tipo de charlas preventivas y no correctivas. Por ejemplo, está Alemania. Alemania es un país que admiro mucho en el tema de salud porque todo ese gasto, el 11.7% es destinado solo a la salud. México está alrededor del 6% está destinado a la salud. Es decir, a Alemania le interesa más tener a la gente sana. Teniendo a la gente sana, la gente va a ser más productiva. Va a hacer que la economía fluya. Va a hacer que la economía, de que la gente incluso pueda vivir un poco más tranquila. ¿Por qué? Dentro de la obesidad sabemos que también hay depresión. Dentro de la diabetes también sabemos que hay depresión. Es decir, a veces los problemas en términos fisiopatológicos también generan un impacto a nivel psicológico. Y si podemos imaginar, tenemos un grande problema a nivel fisiológico, considero yo que tenemos 4 veces más el problema a nivel psicológico mental. Si es muy difícil hacer que las personas se atiendan con expertos, que vayan y que hagan sus consultas, se controlen, imagínense cómo estamos ahora en la parte psicológica. Creo que es todavía un problema muchísimo más grande, pero también soy de la idea de que pasos pequeños conllevan a metas más grandes. Entonces, la conclusión que yo puedo dar
ante esta charla en general es que sí tenemos un gran problema de salud pública, pero que la medicina preventiva es muchísimo mejor que la medicina correctiva. La medicina preventiva nos ahorra muchísimo dinero en cuestión individual, nos ahorra muchísimos problemas a nivel sector salud y podemos hacer mayor distribución tanto de nuestros ingresos como de nuestra calidad de vida. Entonces, pues bueno, para aquellas personas que gusten más explorar de este tema de salud y economía, les dejo aquí la portada del libro, les recuerdo los lugares en los cuales puedan conseguirlo, puedan leerlo, y sobre todo me gustaría que tengan contacto conmigo en dado caso de que tengan alguna duda, pregunta o simplemente hacerme un comentario. Dejo abierta mis redes sociales, mi teléfono, mi WhatsApp, mi correo. Me gusta también escuchar otras opciones, otras ideas para poder tener un mejor criterio y homologar las ideas que cada uno tenga, ¿no? De mi parte es todo. Es una charla muy concreta. La verdad es un tema muy amplio. En las presentaciones que he hecho de este tema nos hemos llevado hasta 2 horas platicando, debatiendo. Estoy segura de que cada persona ha tenido alguna necesidad de salud. Estoy segura que cada uno de nosotros ha vivido algún problema de salud en el cual ha sido atendido o mal atendido, pero los invito a aquellas personas que tengan factores de riesgo, que se acerquen a su médico, que tengan un médico de confianza, un médico de cabecera, y pues bueno, que se atiendan y que de verdad pongan en primer lugar la salud y no otras cosas que a lo mejor no nos van a dejar tanto provecho. Entonces les mando un abrazo, soy la doctora Ana García y nos vemos hasta la próxima.